Vamos a cambiar de tema. El Comité Asesor en Vacunas e Inmunizaciones CABEI recomendó al Ministerio de Salud que la tercera dosis de refuerzo sea suministrada en primera instancia a los grupos de riesgo y que hayan sido inoculados con Coronavac. Vamos a profundizar en esto. Nos acompaña la doctora Lorena Tapia, integrante del Comité Asesor de Vacunas e investigadora del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. Doctora, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Hola Nicolás, buenos días, bien, gracias. Muy buenos días. El CABEI la semana pasada entregó esta recomendación y quiero entender también dentro del proceso que se sigue a puertas de lo que podría ser ya el concretar esta dosis de refuerzo. Esa recomendación del CABEI tiene que ser adoptada por qué organismo para finalmente llegar y obviamente también ver, desde el CABEI decían, para mayores de 60 años pensar en esta dosis de reforzamiento, no a el público en general o público objetivo que se está inoculando hoy. Sí, miren, el CABEI es un organismo, es un comité de expertos, un organismo que asesora, de cierta manera, es un comité asesor que asesora al Ministerio de Salud y a su vez el Ministerio de Salud también cuenta con un programa nacional de inmunizaciones que es el que finalmente lleva a cabo, decide y finalmente hace el esquema de cómo finalmente se va a vacunar a la población. Por lo tanto, este comité de expertos es el que, según los estudios con que ellos han recabado, la información que se tiene hasta el minuto, ellos dan esta recomendación de posiblemente vacunar con tercera dosis o administrar una tercera dosis principalmente a pacientes que son priorizados. Y esa recomendación se basa en que efectivamente se ha visto, por un lado, que pudiera disminuir la inmunidad o disminuir el nivel de anticuerpos en la población vacunada con distintas vacunas, y eso es algo que se ha visto en distintas poblaciones. Y una manera de reforzar esas vacunas y de volver a formar nuevos anticuerpos sería eventualmente una tercera dosis. Y existen también algunos estudios, pero son bastante pocos todavía, los que muestran que una tercera dosis es posible y que se podría reforzar de esta manera la vacunación en la población. Por lo tanto, de ahí nace esa recomendación que eventualmente puede tomar el MinSal y el Programa Nacional de Inmunizaciones, tomar esta recomendación y finalmente llevar a cabo esta vacunación, y ellos son los que priorizan o los que deciden la priorización de los pacientes según también la disponibilidad de vacunas que tengamos. Doctora, con la evidencia que se tiene hasta hoy, porque aquí esto está en constante desarrollo desde la ciencia, esta caída en la inmunidad depende de la edad, depende de la persona, por eso ustedes también dicen la recomendación de 60 años para arriba, entendiendo que la caída de la inmunidad puede ser mayor de una persona sobre los 60 que una persona más joven, digamos. Son distintos factores que pueden estar influenciando. Puede ser que los mayores tengan una caída mayor de los anticuerpos, pero también puede ser que esa caída en los anticuerpos se traduzca distinto en las pacientes mayores que en menores. Yeah. Porque nosotros no solamente tenemos anticuerpos para defendernos contra las infecciones, sino que tenemos otras defensas, tenemos defensas celulares, tenemos memoria inmunológica, es decir, una vez que nos volvemos a exponer a un agente, nuestro sistema inmune recuerda a ese agente y empieza a producir nuevos anticuerpos. Y esa respuesta de memoria o la respuesta celular, por ejemplo, pudiera estar más reforzada en unos pacientes que en otros, y puede ser más preocupante la disminución de los anticuerpos en los mayores, por ejemplo. Entonces, eso es lo que se está viendo. Datos muy certeros de qué es lo que pasa específicamente según poblaciones no tenemos. Yeah. Lo que sí sabemos por experiencia es que hay algunos pacientes, como los inmunosuprimidos, que tenemos que irlos reforzando en su inmunidad, porque al ser inmunosuprimidos no logran tener estas respuestas tan eficientes en el tiempo. Por lo tanto, en ellos, por ejemplo, sería una buena idea reforzar en una primera etapa, que es lo que también ha estado recomendándose. Claro, inmunosuprimidos que ya hace varios meses, en algunos casos, recuerdo que era 10 o 13, recibieron una tercera dosis con toda la de la norma, con toda la ley, con todas las recomendaciones y finalmente la aprobación por parte de la autoridad sanitaria. Un punto que ya de hecho, podríamos decir, se formalizó, si no me equivoco, la semana pasada por parte del MinSal, para que aquellos inmunosuprimidos tengan una tercera dosis con la orden, obviamente, de un especialista, de un doctor, una doctora en este caso. Eso ya se formalizó y está como un protocolo. Falta ahora para el público en general, digamos.
Claro, existe el protocolo y ya salieron los lineamientos para vacunar a los pacientes. Son pacientes muy restringidos en este minuto, Ujú. con patologías muy especiales de inmunosupresión, que necesitan un formulario especial para una vacunación especial en ellos en esta tercera dosis. Doctora Tapia, aquí me imagino que también otro factor que influye en la posibilidad de que tenga que una persona recibir una dosis de refuerzo, tercera dosis, el tiempo, pensando en que el CABEI recomienda a aquellos vacunados con Coronavac mayores de 60. Estamos pensando en aquellos que febrero-marzo comenzaron con la campaña masiva de vacunación, cuando llega la vacuna Coronavac. Aquí el tiempo desde que me inoculé con la primera y luego la segunda dosis, ¿también puede influir en una caída de anticuerpos? Que vaya pasando el tiempo. Pongo el tema que siempre lo ponemos como ejemplo, digamos, la vacuna de la influenza, hay que todos los años vacunarse contra la influenza. Sí, a ver, la caída de anticuerpos se ha visto que es una caída gradual que se va produciendo en el tiempo en algunos pacientes. Todos estos son promedios de caídas. Probablemente hay pacientes que disminuyen sus niveles de anticuerpos antes que Sí. otros. Algunos en la vacunación logran niveles de anticuerpos muy buenos, otros también buenos, pero no tan altos, porque la respuesta inmune tiene esa variación. Estamos hablando de promedios. Y en esos mismos promedios, claro, un periodo de 6 meses desde una primera inoculación completa o incluso un año, no se sabe exactamente bien, pudiera hablar de un periodo razonable como para reforzar. Y en adelante van a tener que seguir existiendo estudios para analizar si esto también va a significar refuerzos más adelante, con una u otra vacuna. Eso también hay que mirarlo. Para la vacuna influenza, efectivamente, la vacunación es una vacunación año a año que no solamente viene a reforzar nuestra inmunidad, sino más bien a vacunarnos con las nuevas cepas o con las Claro. variantes de influenza que van año a año. Por lo tanto, también tiene ese aspecto, esa vacunación, que puede ser incluso que para SARS-CoV-2 también tengamos que usar un esquema similar. Entendiendo que en este punto los laboratorios de alguna manera cuando vayan entregando más dosis, estas dosis estarían actualizadas a las nuevas variantes, entendiéndolo un poco así, o que incorporen las nuevas variantes que en varios casos ya están, en otras se sigue estudiando. A ver, también recordar al público que nos está viendo, esto es, el SARS-CoV-2 es un virus relativamente nuevo para la historia de los virus, entonces aquí todos los meses se va aprendiendo más, se va actualizando los protocolos de mejor manera y se va desarrollando investigación y por eso siempre hablamos de promedios, como usted decía, doctora, porque aquí no hay una masa, no sé si masa crítica, pero sí una historia epidemiológica que nos permita tener certeza absoluta de lo que hay que hacer o no. Es un punto. Exactamente, Ujú. exactamente. Si bien nosotros tenemos muchos datos y se han acumulado muchos datos y hemos aprendido muchísimo en este año y medio de pandemia, un poco más ya, es algo que tenemos que seguir conociendo. Lo que sí se sabe es que existen variantes del virus que van apareciendo en la medida que se producen las infecciones en los seres humanos y estas variantes pudieran eventualmente ir escapando a las vacunaciones, ir escapando a la inmunidad, incluso la inmunidad no solo de vacunas, sino la inmunidad de nosotros mismos si es que ya nos infectamos anteriormente. Y en ese sentido, sí pudiera ser que más adelante tengan que incorporarse nuevas variantes del virus en las vacunas. Todavía lo que se está estudiando en este minuto son con las vacunas habituales, Sí. ¿ya? Y que la verdad han tenido bastante buenos resultados con la mayoría de las variantes. Por lo tanto, hasta el minuto son vacunaciones que van bien en eso, pero probablemente en el futuro, yo hablo de años después de ahora, Ujú. podamos y tengamos que incorporar quizás variantes nuevas en las vacunaciones que vayamos teniendo, algo parecido a lo que puede pasar con influenza. El CABEI, doctora, recomienda partir con esta tercera dosis, dosis de reforzamiento, como ha dicho el Ministerio de Salud, con los grupos de riesgo, con los mayores de... no descarta ampliar a las distintas edades pensando en que, por ejemplo, ahora ya se están vacunando, me imagino que ya en una etapa bastante posterior, a los jóvenes entre 12 y 13 años. ¿También no se descarta eso? ¿Habría que seguir revisando esto? O sea, en este minuto no se puede descartar, tal Ya. como dijiste, no se puede descartar ni se tiene certeza de nada, pero efectivamente en los niños se han visto niveles de protección muy, muy altos, incluso mayores que en los de los adultos. Por lo tanto, en ellos también se está haciendo un seguimiento de cómo van sus anticuerpos y hay que ver lo que te digo, después cuál es el resultado clínico o cuál es el resultado final
de estos niños que eventualmente en el futuro pueden tener anticuerpos más bajos, pero quizás se comportan muy bien ante la infección. Eso es lo que no sabemos y a quiénes exactamente hay que reforzar. Pero por el minuto la recomendación de KBI es, tal como tú dices, seguir vacunando a los inmunosuprimidos y probablemente priorizar a los adultos mayores. Ahora, ¿cómo lo van a hacer y cómo, si es que esa recomendación se toma? Esa es una decisión del MinSal de acuerdo a las priorizaciones que tienen y la cantidad de vacunas con que se cuenta. Ese también es otro paso más en esta cadena, porque son los que finalmente llevan las vacunas a los lugares de vacunación donde reciben los pacientes la vacunación. Con la llegada de la variante Delta, doctora Tapia, y también con esta discusión sobre una eventual dosis de reforzamiento, de refuerzo en este caso, hay algunas personas que ya están consultando o han preguntado ya de lleno a sus doctores de poder hacerse un examen para medir cuántos anticuerpos tienen o cuántos anticuerpos les quedan. Esto es recomendable. Desde el Ministerio de Salud se ha dicho que no es una buena medida solamente cuando el doctor o doctora, digamos, diga, ok, hagamos esto, pero así como hacerlo a priori de uno, un examen para medir la inmunidad a través de los anticuerpos, no es una buena alternativa o no, ¿es recomendable? ¿Qué cree usted? No, la verdad que no es recomendable la medición de anticuerpos. La medición de anticuerpos, de hecho, incluso en pacientes que han tenido la infección de COVID, no necesariamente son positivas. O sea, incluso hay un porcentaje de pacientes que han tenido la enfermedad y que se les mide anticuerpos de distintas clases y tienen anticuerpos negativos. Por lo tanto, no es un examen que permita establecer con certeza cómo está mi inmunidad ante o mis defensas contra una posible nueva infección. Por lo tanto, no es recomendable. De hecho, estos pacientes que tienen un nivel bajo de anticuerpos, uno no les indica, no, anda a vacunarte de nuevo, una tercera, cuarta dosis, porque clínicamente no se ha visto que esos pacientes les vaya peor en el tiempo. No tenemos tampoco datos. Hay también, otro dato importante, hay una cantidad de test o de pruebas diagnósticas de anticuerpos que es muy amplia y hay algunos que presentan mejores resultados que otras y no tenemos certeza de qué se está tomando en todos los lugares. Así que no es recomendable en este minuto ir a probar si es que uno tiene defensas, sino que quedarse tranquilo si es que ya está vacunado. Aquí me imagino que la mayor recomendación sigue siendo la misma, no hay grandes novedades sobre el autocuidado, ¿no? El uso de mascarilla, distanciamiento físico, lavado de manos y por sobre todo estas medidas que ya en una vías del desconfinamiento a nivel nacional se hace más necesario. Exactamente, con los buenos resultados que se tienen, siempre ha sido desde la comunidad científica y médica la recomendación a seguir cuidándose, a no relajarse y a seguir usando las mascarillas, a seguir cuidándonos con lavado de manos, con distanciamiento y con estar atentos a nuestros posibles síntomas y a guardarnos de cierta manera si es que nosotros presentamos síntomas respiratorios, identificando también rápido a nuestros contactos de manera de no tener grandes brotes. Eso es muy importante, eso ya se ha visto, que en países que relajan sus medidas empiezan luego a retroceder. Así es que lo ideal en este periodo que estamos relativamente bien es mantener cuidándonos para que este periodo nos dure lo más posible. Por último, doctora, ¿existe la posibilidad de combinar distintos tipos de vacunas en esta tercera dosis? Por ejemplo, Coronavac, vacunarse con una Pfizer, o Pfizer, vacunarse en una tercera dosis, no en el esquema tradicional completo de cada uno, sea monodosis o dos dosis. Ya en la tercera, poder recurrir a otro tipo de vacuna, de otro fabricante. ¿Eso es una posibilidad? ¿Se está analizando? Eso se está analizando, exactamente. Eso se está analizando la intercambiabilidad de las vacunas, la primera y segunda dosis o una dosis de refuerzo con una vacunación distinta, en caso de los pacientes con Sinovac que eventualmente pudieran reforzarse con otra vacuna. Eso se está analizando, pero hay pocos datos todavía. Me parece que debemos tener más información para dar con más seguridad esa recomendación si es que vamos a vacunar con más o menos, con una u otra vacuna a los pacientes. Doctora Lorena Tapia, muchas gracias como siempre por acompañarnos esta mañana y que esté muy bien. Hasta luego. De nada, Nicolás, que estén bien. Gracias. Chao.